Así como lo comentábamos en el marco de este encuentro, estaríamos haciendo un recorrido por algunos aspectos tocantes al tema del derecho del deporte a nivel nacional e internacional y sobre todo ubicando dentro de los propósitos básicos de la socialización, que es un tema que se va abordando en concordancia a objetivos de carácter internacional, como son los tocantes a los de desarrollo sostenible, y que cuando hablamos del deporte y la cultura física, estaríamos tocando 5 de los 17 objetivos en relación precisamente a la salud, a la educación, a la activación física, a la paz, pero también a la interactuación de diversas instancias. Adicionalmente, la Organización de la Salud desde el año 2018 incorporó un programa mundial de activación física para disminuir en un 15% la prevalencia de sedentarismo en el mundo, creando sociedades, entornos, poblaciones y sistemas activos. Y a nivel nacional existieron cambios importantes en la Ley General de Cultura Física y Deporte, en donde se ubica como uno de los aspectos centrales la preservación de la salud, la prevención de adicciones y sobre todo fomentar la presencia del deporte y la cultura física en este tipo de consideraciones. En mucho se ha hablado sobre los beneficios del deporte como un bien común, sobre todo visualizado con la evidencia científica y técnica de más de 100 años, del aumento de la calidad de vida de la población, cómo hay una reducción en el gasto del bolsillo en materia de salud, cómo se dinamiza el empleo directo e indirecto, y sobre todo cómo va cambiando la estructura formal de los individuos y de las familias a través del deporte y la cultura física. Hay varios autores que dan cuenta de cómo el deporte ha pasado de ser una simple manifestación social a un fenómeno social. Ya en años anteriores, Juan Antonio Samaranch, que fue presidente del COI durante 20 años, decía que el deporte y la cultura física eran el fenómeno social más importante del siglo XX. Y esto se ha ido ratificando en el siglo XXI. Hoy en día, cuando hablamos de la deontología, hay una interpretación básica que nos habla que es el conjunto de principios y reglas éticas que regulan una profesión, una labor o un oficio, y que nos va direccionando a garantizar una buena práctica profesional, sujetarse a los principios éticos profesionales de cada una de estas actividades, pero sobre todo lo que busca retratar este flujograma es que si bien es un derecho constitucional, su buena práctica va a contribuir a entornos psicosociales saludables, generando una participación no solo transversal, sino garantizando la aplicación de los derechos humanos y también de los preceptos legales, como los que enmarca y platicaremos más adelante la propia Constitución General de la República. Hoy en día hay muchas definiciones sobre las orientaciones del deporte en relación al deporte escolar, al deporte en edad escolar, el deporte para todos, el recreativo, el competitivo, el educativo, el del deporte adaptado. Y esto aunado a muchas voces que hablan sobre la activación física, la diferencia con la educación física y con la iniciación deportiva. Aquí, sin duda alguna, resalta que en cualquier grupo de edad, la participación del tema de la activación física, educación física y deporte tienen una manifestación en donde transforma la estructura social y por lo mismo se refieren a actividades que van acompañando el desarrollo humano. Hace algunos días hablábamos con algunos expertos sobre el tema del desarrollo infantil y la estimulación temprana, y se incidía en 2 momentos claves en el ser humano: los primeros 1000 días de vida, los 270 del embarazo y los 730 de los primeros 2 años, y de los 6 meses a los 59 meses. Y surgía que hubiera una manifestación de activación física, de culturización deportiva en esa etapa, en el binomio madre-bebé.
Entonces, cuando hablamos de estas orientaciones del deporte que debiesen de acompañar de manera permanente varios ciclos de vida, nos percatamos que está incorporado a todas las esferas que hemos ido conociendo a través de este tema. Las funciones del deporte de manera educativa, en salud, en fortalecimiento de la cohesión social, la lúdica y cultural. Aquí es importante subrayar, la iniciación deportiva es fundamental en el aspecto educativo porque a las niñas, a los niños, a los adolescentes les implica conocer reglas, les implica conocer límites. Y bajo esta consideración, los valores que imprime el deporte son básicos con esto que comentaba don Alejandro Fernández, sobre todo en el tema del fair play, del juego limpio, que son valores que van unificados al tema del respeto para sí mismo y para los demás, el mejoramiento de la calidad física y mental, la cohesión social. Hay un sentido de pertenencia que da el deporte y la cultura física de manera lúdica para tener manifestaciones de ocio y de entretenimiento, y sobre todo en el aspecto cultural, en donde nos permite conocer no solo la distinción del territorio en el que estamos, sino cómo vivimos. La cultura es la manifestación de los hechos que se dan en nuestra existencia. Dentro de todo este concepto aparece el código deontológico de la profesión de la educación física y deportiva en España. Es un caso que en muchas ocasiones y muchos de los presentes han tenido un involucramiento para estudiar el fenómeno español en torno no solo al deporte de alta competencia, sino cómo incide en aspectos de carácter social. Por eso la Unión Europea, que ha estado a la vanguardia desde hace más de 200 años en términos del deporte y la cultura física, institucionaliza un código formulado a base de propuestas de carácter académico. Y es aquí cuando la Unión Europea establece un modelo a través de esta participación con más de 25 países. Este código deontológico de profesores de educación física y deporte está recién presentado en el año 2019 y es un caso que ha sido parte del análisis y que busca establecer reglas orientadas a los educadores físicos, a deportistas, a través de un código de participación que incluye también a los diversos actores sociales, como lo vamos a ver más adelante, pero sobre todo que crea deberes y obligaciones. Es decir, reconoce derechos, pero también las obligaciones de las que son parte los actores sociales del tema del deporte y la cultura física. En este contexto, en sus diferentes títulos, habla de las consideraciones generales, de las propias definiciones, de los responsables. En su título segundo, de las relaciones profesionales, es decir, cómo ve a las áreas requirentes, a las áreas actuantes dentro de todos los conceptos, incluidos los proveedores. También incorpora a los educadores, a la sociedad, a la administración pública en sus diferentes niveles, a la organización colegial y las instituciones, centros o establecimientos en donde se desempeña esta transversalidad. En su título tercero, incorpora el tema de la publicidad, de la comunicación y las nuevas tecnologías. Y en el título cuarto, es tocante a la investigación, las publicaciones y la docencia universitaria. Esto es fundamental porque dentro de los principios del ejercicio profesional está advirtiendo una estructura documental que tiene una participación pública y privada. Es decir, la deontología ya nos está tejiendo la opción de que tenemos que generar una participación mixta de los sectores públicos y privados. Dentro de esta consideración también está la creciente importancia de las ciencias aplicadas al deporte como parte de estas estructuras.
Entonces, hay un compromiso con la evidencia científica y la calidad técnica. Por eso, el avance y la construcción de este documento también incorpora en su segundo capítulo el de las relaciones profesionales. Aquí llama la atención lo tocante al derecho a la información, a la intimidad, al secreto profesional, pero también a los honorarios. Es decir, busca que los ingresos de los profesionales participantes en este contexto tengan niveles aceptables para que no haya esta pobreza laboral. ¿Qué quiere decir la pobreza laboral? Que hay empleos que no permiten tener dividendos para adquirir una canasta básica para una persona y sus familias. Esto ha sido analizado para que los ingresos a través de este código sean suficientemente razonables para la manutención de los profesionales que participan. Otro de los aspectos que llama la atención de este involucramiento de la sociedad y las administraciones públicas es la lucha contra el dopaje, su propia prevención, el respeto a la naturaleza y al medio ambiente y la prevención de manipulación de competencias, que es una estrategia de integridad que maneja el Comité Olímpico Internacional desde el año 2015 y que aquí en México hemos estado involucrados en el papel de contacto único por parte del COI, por parte de su servidor, y que se han desarrollado mecanismos de prevención en donde participan diferentes instancias internacionales de fiscalización, no solo de delito y drogas, sino también inhibiendo el que haya una manipulación con los deportistas de carácter olímpico. Y en la organización colegial están las obligaciones y las vinculaciones con las diferentes organizaciones, incluidas las de los proveedores. Y en el último capítulo habla sobre la docencia universitaria. Por eso este tipo de encuentros con los líderes del deporte universitario son fundamentales porque tienen que surgir propuestas y proyectos que se adapten no a una nueva normalidad, sino a una nueva realidad. Hay que recordar que este código fue publicado unos meses antes de la pandemia del COVID-19 y hoy con los expertos se ha platicado en donde tendrá que surgir algunos cambios ante esta nueva realidad. Pero la docencia en la formación universitaria, las prácticas tuteladas, las publicaciones de este tipo de ejercicios son un elemento fundamental. Y es por ello que en este encuentro creo que una de las reflexiones fundamentales tiene que ser el impulsar la profesionalización y la institucionalización de las actividades del deporte en todos sus niveles, incluido el ámbito olímpico. Y es por ello que hace algunos meses se promovió por parte del Comité Olímpico Internacional la Agenda 2020+5, que incorpora 15 puntos básicos presentado por el doctor Thomas Bach, en donde el deporte es reconocido como un derecho humano, en donde hay que fomentar que las naciones lo tengan como una prioridad, ajustar las reglas del juego con base a los acontecimientos que hemos vivido, reconocer que el movimiento olímpico se transforma y transforma. Y por supuesto, la pregunta de siempre, ¿cambiar o ser cambiado? Esta ampliación de este horizonte, incidiendo no solo en el deporte competitivo, sino en el deporte social, en el deporte para todos, el deporte sin discriminación. Fortalecer habilidades y capacidades. Uno de los elementos que se han sostenido en los cuales coincidimos total y absolutamente es que el deporte y la cultura física tienen que ser un factor no solo para combatir la pobreza moderada y extrema, sino sobre todo para generar mecanismos de educación y salud más convenientes a la población. Hoy en día, las mediciones multidimensionales de la pobreza no involucran el acceso al deporte y la cultura física. El día que esto se logre, se podrá tener no solo un parámetro en donde se pueda conllevar un cambio en donde pueda ser medido este acceso a través de instalaciones, de monitores y de profesionales.
Hoy por hoy, la humanidad enfrenta una situación distinta y desde el liderazgo del Comité Olímpico Internacional se tiene que garantizar que los 206 comités olímpicos nacionales existentes tengan una tarea, sobre todo aunado a un blindaje en materia de recursos humanos, materiales y financieros, a fin de poder contar con los elementos necesarios que atiendan estas circunstancias que no solo tienen que ver con los deportistas que compiten en los Juegos Olímpicos, sino promover que el movimiento olímpico sea un movimiento de la sociedad en donde se privilegie la educación, la protección del medio ambiente y sobre todo el tema de los derechos humanos. Es por ello que la gobernanza tiene que ser el deporte un instrumento ejemplar, un agente de transformación, de movilización social, que tenga una vinculación con políticas de educación, de salud, de bienestar social, de economía y de seguridad pública, pero sobre todo consolidar políticas públicas del deporte y la cultura física, sobre todo para poder integrar que el deporte para todas y para todos, que ya está consagrado en el artículo 1 y 4 de nuestra Constitución General de la República, tenga la utilidad como herramienta social de atenuar rezagos económicos, deficiencias institucionales, fortalecer los recursos presupuestales, las perspectivas de desarrollo y también buscar esquemas de financiamiento y apoyo a proyectos deportivos. En síntesis, asegurar un acceso universal a la práctica de la actividad física y deportiva, impulsando y fortaleciendo no solo este pacto que debiese de existir en nuestro país por un relanzamiento del deporte y la cultura física en todos sus niveles, que incluya el deporte paralímpico, el deporte escolar, estudiantil, por supuesto universitario, el deporte de alto rendimiento, autóctono, entre todas las expresiones que son parte de este tipo de necesidades. Finalmente, llegamos a algunas pequeñas conclusiones que seguramente son parte del escenario en donde se requiere no solo un reconocimiento, sino una participación de la sociedad en su conjunto, del sector privado y también, por supuesto, del gobierno en sus 3 niveles. Tenemos que garantizar que este derecho humano del acceso al deporte sin ningún tipo de discriminación se dé en apego no solo al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y sobre todo buscar y encontrar que el deporte y la cultura física sea un mecanismo de cohesión social. Realizar sobre todo estrategias que promuevan el acceso del deporte para todos. La pandemia ha develado un problema epidemiológico muy elevado de salud pública por la diabetes, por la hipertensión, por la obesidad y sobrepeso, por cardiopatías, muchas enfermedades prevenibles a través del deporte y la cultura física para disminuir el tema del sedentarismo. Esto nos conlleva a alinearnos a objetivos de desarrollo global, como el que platicábamos en un principio relativo a este plan entre el año 2015 y 2030 para disminuir la pobreza a nivel global a través de 17 acciones y alinearnos a algunos otros programas internacionales y otros que llevan institutos como el de salud pública que hay en nuestro país. Consolidar esta transversalidad. Nunca se va a volver a pensar que el deporte esté desvinculado de la salud, de la educación, por supuesto, del desarrollo social o bienestar social, de la economía y la seguridad pública. Todo este episodio que se está realizando tiene que conllevar con temas absolutamente medibles el impacto que puede tener en esta generación y las generaciones venideras en torno a una cultura de autocuidado de la salud. Y finalmente, el sector público y privado debiesen de convocar a este pacto que hemos mencionado de relanzamiento del deporte y la cultura física, en donde la Universidad Nacional Autónoma de México puede ser la gran convocante. Creo que el prestigio de la UNAM y de quienes somos universitarios
puede ser parte de este involucramiento con una perspectiva que atienda esta nueva realidad pandémica que ha afectado de manera sensible no solo la vida, sino también el desarrollo y el patrimonio de millones y millones de personas en nuestro país y alrededor del mundo, y que requiere un replanteamiento, sobre todo intensificando las acciones de fomento y apoyo al deporte, sobre todo creando un consejo consultivo del deporte y la cultura física, buscar esta transversalidad, abrir las puertas de los planteles escolares para que estas instalaciones deportivas estén en el uso de la población en general y sobre todo buscar un perfil de aplicación que consista en tener la distribución de algunas disciplinas para el fomento y para su financiamiento a través del sector privado. Don Alejandro, amigas y amigos, que hay mucho por realizar. Hay un ejemplo en esta experiencia española de este código de ontología sobre el deporte y la cultura física, el cómo se involucran a los diversos sectores, y más allá de esta experiencia tenemos que en México buscar soluciones tropicalizadas a nuestra realidad con base a las limitaciones presupuestales que seguramente serán una constante el próximo año. Muchas gracias y estamos a sus órdenes.